¿Te ha pasado que miras cómo alguien está, por ejemplo, en la playa tomándose sus cervezas y cuando se va deja ahí todo tirado? O que ves a una persona que lanza una basura por su coche y tú no lo puedes concebir. Pero ¿sabes qué? Esas personas lo hacen porque no tienen educación ambiental, no tienen educación sostenible. Por eso el día de hoy en Las Mil y Una Netas, y debido a que este 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a hablar de la educación sostenible. Así es que quédate con nosotros en Las Mil y Una Netas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Las Mil y Una Netas. Yo soy Audrey Arronis. Como ya les comenté, en este podcast vamos a hablar sobre educación sostenible. Educación sostenible no se refiere nada más a cuidar el medio ambiente. También involucra otros asuntos como es los temas sociales, los temas obviamente sí ambientales y también aspectos económicos. Todo eso, no sé si has oído hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que envuelve a esos 17 objetivos que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello con nuestra invitada del día de hoy, que es Ruth Carrillo. Hola, ¿qué tal, Audrey? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos netos? Todos los netos. Oye, qué bueno, no había dicho netos, pero pues está bueno el término, ¿verdad? Oye, pues ya decíamos, Ruth, que pues tú te especialistas en este tema, ¿no? En educación sostenible, que no involucra nada más el ambiente, pero sí tiene mucho que ver, también temas económicos, temas sociales, y todo esto hace como el conjunto para que tengamos un mundo mejor. En efecto, la educación para el desarrollo sostenible habla de lo que son 5 ejes en particular. Desde que surgió la Agenda 2030, la Agenda 2030 en el 2015, se dividió lo que tú mencionas, ¿no? La parte social, medioambiental y económica se transformó en 5 ejes. La parte económica la volvieron prosperidad, que no solo incluye la cuestión financiera, sino otros aspectos también ligados al bien vivir. La parte del planeta y todos los que habitamos en el planeta. Y la parte de la paz. La parte de lo que llaman en inglés partnerships, que son las alianzas para que logremos una sostenibilidad, y también la parte de las personas. Okay. Entonces, ¿cómo podemos todos juntos construir una mejor vida para todos en diferentes aspectos? Pues justamente a eso se dedica Ruth con su empresa Alianzas Sostenibles. Así se llama tu empresa, ¿verdad? En efecto, sí. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto tener a Ruth el día de hoy. Es una amiga de la asociación en la que estamos. Me encanta cómo habla del tema sobre todo. Y justamente hoy nos va a venir a platicar un poquito de todo esto, que a veces está un poco lejano de algunas personas, no somos todavía muy conscientes de ello, por eso precisamente estamos haciendo este podcast. Y vamos a comenzar, Ruth, con la primera sección que es netas y mitos acerca del tema. Te voy a dar algunas afirmaciones y pues las vamos a ir desmembrando a lo largo del programa, ¿no? La primera afirmación es: la sostenibilidad requiere ser una materia en las escuelas. Ok. La segunda: la sostenibilidad es costosa y solo accesible para los ricos. Y la 3, las acciones individuales no tienen un impacto significativo. Correcto. Todos son temas interesantes que tenemos que abordar. En un ratito lo vamos a regresar a ellos. Sí. ¿Okay? Pero bueno, para empezar me gustaría que nos contaras un poco sobre ti y sobre cómo nació la idea de Alianzas Sostenibles y qué es Alianzas Sostenibles. Claro que sí. Bueno, Alianzas Sostenibles es una consultoría especializada en educación para el desarrollo sostenible. Quiero platicarte que yo, primero que nada, soy maestra en administración de empresas turísticas. Uh-huh. La razón por la que estudié turismo es porque en mis tiempos la llamaban la industria sin chimeneas. Entonces yo desde que por ahí estaba en mi elección de vida, 17 años, dije yo quiero dedicarme a algo que no contamine. Ay, qué padre. Entonces crecí yo en la Sierra de Puebla y ahí había como muchísima vegetación. De hecho, mi bordado que le voy a hacer comercial es de por allá. Y cuando me mudo a vivir a Querétaro, que empiezo a ver toda esta industria y todas estas chimeneas, dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque no quiero ser parte de esto, ¿no? De esta contaminación. Y decidí estudiar turismo, porque no, en esos tiempos nos decían que era como la industria verde, digámoslo. Ya cuando llegas y trabajas en el turismo, pues te das cuenta que la realidad es completamente diferente, ¿no? Que sí se contamina, que se desperdician muchas cosas. Y bueno, empecé a estudiar, tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares, viví un tiempo en Suiza, donde empecé a ver cómo la comunidad ya había
adquirido todos estos buenos hábitos, ¿no? Un país en el que se vive muy bien, tienen desarrollo, pero también tienen mucha cultura en estos aspectos, ¿no? Y bueno, después me voy a hacer la maestría en Tailandia. Oye, perdóname que te interrumpa. Suiza es de los países más sostenibles del mundo, ¿no? Sí, también es de los, digo, en todos los aspectos, ¿no? También es el país que tiene a todas las organizaciones mundiales, ¿no? Entonces ahí se llegan a muchos pactos, digámoslo, y la gente es súper honrada, ¿no? Ellos deciden pagar porque si no va a haber una amonestación, aunque no lo haya, ellos por decisión propia saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para su comunidad también. Ok. Entonces, bueno, después de estar ahí estudiando la licenciatura, me voy a estudiar la maestría a Tailandia y bueno, es como que vivir diferentes contrastes, ¿no? Me voy a ese país también hermoso en cuestiones ecosistémicas, bellos paisajes, pero mi duda siempre era, ¿cómo hacemos que de nuestros países pasemos a un tipo de vida en el que tengamos mayor prosperidad y mayor bienestar para todos? Y cuando haces la maestría, pues te piden que hagas un estudio de algo. Yo lo primero que pensé fue, vamos a analizar a los estudiantes de la licenciatura y pues veamos si realmente tienen educación ambiental que los ayude después a tomar mejores decisiones gerenciales. Okay. Obviamente pues era exponer a la escuela que se tenían o no se tuvieran esas clases. No se me permitió y lo que hice fue una tesis basada en la respuesta y el conocimiento de la industria turística ante el cambio climático. Y ahí fue donde empecé a adentrarme a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuáles son las consecuencias, a cómo podemos como hoteleros o restauranteros contribuir a que tengamos mejores prácticas. Y pues llegando aquí a Cancún, a Playa del Carmen, primero estuve en Cancún, cabe recalcarlo, llegando a Playa, empiezo a trabajar en la universidad y empezamos a meter como esta parte de sensibilización, ¿no? Y los alumnos de estos temas que tú decías en un principio era, es que yo pago mis impuestos y mi papá hace eso y por eso puedo tirar la basura. Para que venga el barrendero, ¿no? Exacto, para eso le pagamos a la gente, ¿no? O para qué reciclo si de todas formas el camión de la basura lo pone todo junto. Entonces ahí empecé como a decir, ok, la universidad es un buen momento para enfocar los proyectos, pero quizá es un poco tarde. No sé, al parecer, bueno, desde mi experiencia, cuando empecé a tener a mis hijos, empiezas a replantearte tu vida, cómo vives, qué futuro quieres dejarle a tus hijos, entre muchas otras cosas más. Y cuando tus hijos llegan a casa y te dicen, oye, es que en mi escuela hacen esto, tú empiezas a replantearte todas tus creencias limitantes y de una forma u otra a expandirte, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a bajar todos estos conceptos de si existen certificaciones para hoteles, ¿por qué no hacer certificaciones para escuelas? Pero no en universidad, sino empezando desde nivel primario. Órale. Y así surgió Licesusted. Qué padre. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en el 2019. Okay. Después viene la pandemia y pues detengo parcialmente el proyecto y por ahí del 2021 más bien, fue que decidí ya me voy a entregar a esto porque se empezaron a dar cosas, o sea, una escuela en particular me llamó y me dijo, vente, yo te pago por esto y pues fue que decidí hacerlo. O sea, fue un poco aventurado, pero es como que sientes ese llamado interno que te dice, quiero contribuir a esto y fue así que me salí. Ok, hablábamos ahorita de la Agenda 2030 de la ONU y de estos objetivos de desarrollo sostenible, de estos 17 objetivos. ¿Por qué empresas como la tuya, por qué la educación sostenible es importante para lograr estos objetivos? Bueno, primero, si pudieras explicarnos para la gente que no sepa de qué estamos hablando, ¿qué son estos 17 objetivos? Claro que sí. La agenda tiene metas. No solamente tiene los objetivos, tiene 176 metas. Entonces, a veces vemos los objetivos, digamos, el objetivo número 1 es hambre cero. Uh-huh. Y en hambre cero tienes diferentes cosas que tienes que considerar, ¿no? Uh-huh. Dentro de hambre cero, en particular, vamos a ver, dice que empecemos habla de las madres o de las familias que viven con menos de $1. ¿Cómo hacer que una familia pueda lograr un ingreso superior a eso? Entonces, yo, por ejemplo, que voy a las empresas, generamos estrategias para ellos en algunas de los objetivos que tengan en particular. Es decir, si entro a un colegio
Y viene aquí uno de los mitos, ¿no? Cuando pensamos en la Agenda 2030, a veces alguna gente dice, es que es una agenda LGBT que quiere a todo mundo hacerlo de tal forma. Y la realidad es que la agenda es tan amplia que te permite que tú decidas entre las diferentes vertientes que tiene. Si voy a hablar de inclusión, ok, tal vez yo hablo de inclusión, pero incluyo a las personas con ciertas discapacidades. O incluyo a las madres que son solteras, ¿no? O a personas que tienen discapacidad visual. O incluyo a los niños de comunidades mayas que no hablan español. Porque también es importante decir que no es solamente es la inclusión, sino también es integrarlos. Porque yo puedo abrir mis instalaciones y decir soy inclusiva y generar estrategias y decirle al niño de comunidad maya, sí, vente a estudiar aquí, pero no lo integro con los niños. Porque no hablo un español correcto, no genero estrategias para que se vuelvan parte del grupo. Y bueno, como ese es un ejemplo, ¿no? En todos los aspectos sucede lo mismo. Y bueno, la Agenda 2030 te mide lo que ya habíamos dicho, ¿no? La parte de la prosperidad, que es generar mejores trabajos para todos, la parte de la innovación, la parte de generar ciudades que también sean más amigables para todos. Todas estas nuevas reformas que queremos hacer, de que haya arbolado, de que haya ciclopistas, que haya semáforos que sean incluyentes, todo eso es parte de la sostenibilidad, ¿no? El generar condiciones de vida para todos. Claro, y a veces se confunde el término sostenibilidad con sustentabilidad, ¿no? Ese es un debate también bastante interesante porque viene al final, la misma palabra es de inglés sustainable y sostenibilidad se empezó a utilizar más desde que está la Agenda 2030. Yo la utilizo como sostenibilidad porque, primero que nada, porque sigo la Agenda 2030 y porque también en la UNESCO es la palabra que se utiliza. Algunas personas dicen que sustentable es lo medioambiental y lo económico. Y otras personas dicen que la sostenibilidad también incluye lo social. Entonces, bueno, las variantes ahí son varias. En mi caso, yo utilizo sostenibilidad y hablamos de los 5 pilares. Ok, oye, y esta agenda la hicieron un grupo amplio de personas en un acuerdo en París, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, no fue en París. De hecho, fue posterior a la Agenda del Milenio. Previo a esto había 10 objetivos de desarrollo sostenible que no estaban tan específicos. Sí incluía cuestiones medioambientales, sí incluía cuestiones, por ejemplo, de VIH, que es una cuestión que ha estado existiendo desde el 2000, desde los 80, que estuvo como su pico mayor. Sí incluía alguna, pero no era como tan específico. No abarcaba todo lo que necesitaba, o digamos que fueron surgiendo nuevos retos. Sí, también se hicieron mayores estudios y también se entendieron que las necesidades de ciertos países son diferentes que otras. Entonces, eso es lo que integra la agenda. La agenda se trabaja de lo local a lo global. Entonces, eso ayuda un poquito más, ¿no? Porque no es lo mismo las necesidades que nosotros tenemos aquí en México a las que podemos atender también, como las que se tienen en los países de Europa, ¿no? Del norte, por ejemplo, ¿no? Que tienen otras cuestiones. O en Asia, ¿no? Totalmente diferente. O en Asia o en África, que también a veces nosotros decimos, no, pues aquí los niños van a la escuela, ¿no? Bueno, pero en África tal vez no tanto, o allá sí se requiere mayor cantidad de pozos de agua. O inclusive en nuestro propio país, las necesidades de las urbes no son las mismas que lo rural, o sea, Completamente. Y ahí es donde tenemos que actuar desde donde estamos nosotros. Y en las empresas siempre les decimos, se empieza de adentro hacia afuera. Yo no puedo intentar atender las necesidades de mi comunidad si a mis colaboradores los tengo en malas condiciones laborales. Entonces, claro, asegurarme que tenga yo un comedor digno, por ejemplo, que tenga un autobús correcto, o sea, bien, en buenas condiciones. Que trabajen las horas que deben de trabajar, empezando por ahí, ¿no? Por ejemplo, y que se les pague bien, o y si se quedan más tiempo, que se les paguen esas horas extras. Entonces, todo eso tiene que ver con la sostenibilidad, el asegurarnos que estemos atendiendo las necesidades de nuestros. Y ahí derribamos uno de los mitos que mencionábamos hace rato, que las acciones individuales no tienen un impacto significativo. Empezamos desde nosotros mismos. Ahorita tú mencionaste a la empresa, pero desde nosotros mismos podemos empezar, más bien debemos empezar, ¿no crees? Mira, yo me gusta el tema de la sostenibilidad tanto que lo he integrado a mi parte personal. O sea, yo veo esos 3 pilares de la sostenibilidad, si nos vamos a lo social, a lo medioambiental y a lo económico, yo digo, mi Ruth tiene su aspecto ambiental, que es mi cuerpo.
Si mi cuerpo está bien, si lo nutro de la manera adecuada, si le doy el ejercicio, si tomo el agua correcta, voy a estar bien. Pero a la vez tengo que tener en mi aspecto social las características, o sea, un grupo de amigos, un grupo de personas que me sustenten para que yo me sienta bien y pueda yo pues lograr los objetivos que tengo. Y en la parte económica, si yo tengo los conocimientos que me hacen sentir que sé lo que estoy haciendo, si tengo el trabajo, si estoy cobrando lo suficiente, desde ahí empieza la sostenibilidad. El que yo en lo individual me sienta sostenible y me sienta que vivo bien, de acuerdo a lo que yo tenga que considere que es bien. Puedo yo empezar como a darle al demás, a darle a la otra Claro. persona, ¿no? A sostener a mi familia. Es como todo, como el amor propio, como todo, ¿no? Y aquí entramos en un punto bien importante refiriéndonos ya como a la parte ambiental, ¿no? He visto yo que en las comunidades donde tienen, pues a lo mejor mayores carencias es donde más contaminación hay, ¿no? También, sin lugar a duda, no podemos voltear a ver algo más si nosotros no nos sentimos bien, ¿no? Y esta parte de la basura que tú dices es interesantísima porque sí es real que cuando nosotros ya vemos una basura tirada, se nos hace más fácil dejar la basura ahí. Entonces, cada acto que nosotros hagamos hace diferencia. Si yo pongo una basura y digo, ay, bueno, solo es una. Bueno, solo es una que tú estás poniendo, pero estás dando paso a que el que sigue no se sienta mal por poner otra basura más ahí. Yo siempre me acuerdo de una canción que pasaban en Plaza Sésamo, no sé si te acuerdas de ella. Y si cada niño hiciera igual. Ay, no, no, no Así que sé. hablaba justamente Ajá. de eso que tú estás diciendo, no me acuerdo de más del, Sí, pero sí. que uno tiraba una basura y luego otro, y entonces hacía así una montañota, porque no Claro. nos ponemos a pensar eso, como tú bien lo dices. Y es que al final a veces decimos, bueno, es que solamente estamos impactando a un niño o solamente estamos impactando a una empresa o a un pueblo o lo que sea, Pero eso es pero una para ese pueblo cadena. significa, para esa persona significa, y entonces eso es lo que hay que recordar, que nuestras vidas, que nuestras acciones impactan y que nosotros estamos justamente en este momento en el que estamos impactando nuestro presente y el futuro de las generaciones, que estamos en ese momento en el que podemos realmente generar transformación para todos, y que ya los ODS en realidad se están quedando cortos, ya vamos hacia una regeneración, lo que se le llama el desarrollo regenerativo. Órale. Oye, cuéntanos qué es lo que hace Alianzas Sostenibles, qué tipo de programas realizan ustedes para promover, pues, esto, la educación para la sostenibilidad. Claro que sí, pues estamos apoyando a las empresas a través de campañas de responsabilidad social corporativa. Ujú. Entonces, lo que generamos es que adopten a una escuela, trabajamos diferentes cosas, ¿no? Desde que vamos a las escuelas, capacitamos a sus docentes, les enseñamos por qué es importante lo que están haciendo. A veces los maestros no se dan cuenta de que ellos son fundamentales para educar, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera u otra los ejemplos los puedes dar a través de tus clases, ¿no? El que los niños se hagan conscientes porque es mejor a veces salir caminando a tal lugar, cómo les trae beneficios en su salud, cómo les trae beneficios en que van a ver la naturaleza, en que durante su caminar pueden hacer otras acciones como levantar una basura. Entonces, capacitamos docentes. Les ayudamos a generar estrategias dentro de la escuela para que no solamente sea de que voy y pongo tus botes, sino que genere una estrategia transversal, que se modifiquen los mapas curriculares, que haya indicadores dentro de lo mismo. Ok, si ya estamos separando la basura, ¿está llegando al lugar correcto o nada más lo estamos dejando hasta cierto punto? Que comuniquen, que generen comunidad, que ellos se vean como pues este ente que puede dar prosperidad a todos los que forman parte de su comunidad. Eso es en las escuelas. Después, dentro de las empresas, hacemos estas campañas de responsabilidad social corporativa en la que ellos pueden adoptar a una escuela. Cuando ellos adoptan a una escuela, vamos a una escuela pública, enseñamos a los niños, enseñamos a los maestros, porque los maestros de las escuelas públicas no tienen estos conocimientos. Es tan limitado ahorita, pues van de 7 a 11:30 de la mañana. Los niños que no les da tiempo pues de aprender todo esto. Dentro de nuestras actividades también, por ejemplo, les enseñamos a pintar, los empoderamos de una forma u otra a los niños, y es una belleza trabajar con los niños, la verdad. Ellos aprenden, se dan cuenta de la interacción, de cómo somos parte de la naturaleza de una forma u otra, y a las empresas esto les ayuda porque si ellos tienen alguna certificación, pues ellos lo muestran como parte de sus estrategias. Además, capacitamos en cursos de liderazgo sostenible
y cómo ellos a través de su liderazgo pueden hacer que sus colaboradores estén mejor. Ok, y bueno, en estas organizaciones en las que has trabajado, ¿cómo has visto que impacta este tipo pues de programas que tú haces con ellos? Fíjate que con los maestros, en una de las escuelas solamente fuimos a dar un curso de inicio. Uh-huh. Y después de eso ya me llamaron, se hizo un chat y actualmente seguimos trabajando con ellos y forman que si el club de observación de aves. Y luego ya se fueron a un concurso nacional a través de diferentes aplicaciones que existen en el que pueden, Naturalista, no sé qué si lo conoces o no. Sí. Pero bueno, ellos están participando en eso. Los maestros de verdad que es una chulada porque se conectan con su historia personal. Y cuando ellos se conectan con su historia personal, les cambia el sentido de docencia. El por qué tengo que hacer esto, por qué es válido lo que estoy haciendo, por qué es importante. Algunas veces, algunos maestros entramos y están así como que con tantas, no quiero pues hablar mal, pero en algunos lugares es como lo que diga el papá. Rechazo. Ajá, lo que diga el papá. El maestro ya no es tan válido, ¿no? Pero poquito a poquito ellos se van dando cuenta de su rol docente y eso pues a ellos van integrando estrategias de innovación, que también trabajamos con Design Thinking aplicado a la enseñanza y lo van implementando en los proyectos que van sacando. Digamos que siembras una semillita de conciencia en estos temas, ¿no? Porque los maestros, ayer fui al maestro, por cierto. Ay, no. Ruth y yo somos maestras también. Sí, también. Entonces, a todos los maestros que están viendo esto, les decimos que sí importa muchísimo lo que ustedes les digan a sus alumnos. Como ejemplo, yo te puedo decir que mi hija le hace más caso a la instrucción de la maestra que yo, o sea, lo valida más. Sí. Entonces, lo que tú le digas como maestro a un niño, cuidado, porque es muy importante. Y si le siembras esta semillita de conciencia ambiental, de conciencia social, va a ser bien padre que este niño crezca con esa diferencia, ¿no? Y si en la escuela tienes los espacios para hacerlo, generas estos hábitos de vas a separar los residuos, piensa en estas cosas, agradece tal cosa, porque a veces ni agradecemos el hecho de que tenemos un árbol y no nos damos cuenta todo lo que significa un árbol, ¿no? Un árbol, las raíces, bueno, que ahorita está de moda, todo el mundo pone en sus Facebook, que se ponga de moda plantar, porque como estamos viviendo un calorón, de repente todo el mundo quiere ponerse a sembrar. Ay, sí, ayer vi un meme, sí, que era, por fin conocí la envidia, y era una casa que tenía un arbolote así que le daba una sombrota, ¿no? Pero también hasta en eso tenemos ciclos, no puedes ponerte a sembrar cuando está el calor al máximo, porque se va a morir el pobre árbol, ¿no? Entonces vamos a esperar a la temporada de lluvia que nos favorece, que nos facilita todo. Y bueno, todo esto del árbol lo comentaba porque al final en tan solo la observación de la naturaleza nos vamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el wifi cómo surgió a través de la observación de las raíces de un árbol, de los árboles, cómo se interconectan, cómo entre ellos pasan información. El árbol, ¿qué significa? Nos provee oxígeno, pero es el hogar de plantas, es el alimento de nosotros. Entonces es solamente observar y revalorizar lo que está enfrente de nosotros. Claro. Oye, Ruth, me imagino que en este camino que has recorrido, pues sí te has enfrentado como a muchos retos, a muchas dificultades. Cuéntanos un poquito de ello. Yo creo que los retos están, pues como en todo, pero aquí es transformar esos hábitos que tenemos. El que pensemos, ya lo dijimos de una forma u otra, ¿no? ¿Para qué hago esto si de todas formas esto lo terminan tirando? Ay, ¿de qué va a servir una planta si de todas formas ya deforestaron tanto? Entonces, el ayudar a que la gente se sensibilice y se dé cuenta de que sus acciones son de impacto, ese es el mayor de los retos. Y bueno, pues yo creo que con eso digo mucho a la vez, ¿no? Ok, bueno, el nombre de tu empresa es Alianzas Sostenibles, Correcto, ¿no? porque no se puede solo. Exacto, es justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo le haces como para hacer estas alianzas, como para, digamos, persuadir a que estas alianzas son necesarias? Mira, la realidad es que es un tema que todos están interesados, o sea, la gente quiere, pero no acciona. Uh-huh. Entonces sí es como, ay, sí, reconozco la importancia de, uy, el árbol, o ay, sí, yo recuerdo cuando era niña, me trepaba en los árboles, o me agarré a mangazos un día, porque me ha tocado casos, o el río, con no sé quién, ¿sabes? O sea, todo el mundo ama la naturaleza, pero sí, lo siente ajeno. Uh-huh. Correcto.
pero lo siente ajeno, no soy capaz o no puedo. Entonces, trabajo en alianza, por ejemplo, con el gobierno municipal porque es quien nos da acceso a las escuelas, ¿no? Trabajo con las empresas porque son quienes nos dan el presupuesto para llegar a las mismas. Trabajo con otras asociaciones porque dentro de lo que yo hago, busco siempre generar mayor. Entonces, en la campaña más importante que tenemos, que se llama Guardianes Sostenibles, a los niños les damos unas capitas de superhéroe, digamos, de guardianes, y esas las hacen adultos mayores de Orgullo Ciudadano. Trabajo, o sea, es como buscar de qué manera a través de lo que hago puedo impactar a mayor cantidad de grupos. Entonces reciclamos sábanas de hoteles que ya no tienen más vida, digamos, las volvemos capas, adultos mayores las cosen, a través del municipio llevamos a las escuelas y las empresas contribuyen con sus voluntarios, porque hay empresas que nos dicen, ok, fulanito, sutanito y perenganito se van a ir contigo el día que hagas esa actividad. Entonces generamos comunidad, también ellos sienten un sentido de pertenencia, y una de las cosas que también les pedimos es que si dentro de su censo, digamos, empresarial, ellos saben en dónde está la mayor cantidad de hijos de colaboradores, intervengamos en esas escuelas, para que los hijos también vean cómo la empresa no solamente está viendo por el dinero de sus papás, sino también por ellos. Y bueno, así hacemos como un tejido social. Pues entonces por eso se llama Alianzas Sostenibles, porque todo es circular, digamos, ¿no? De eso intentamos, así que ese podríamos es el reto. hacer una alianza. Sí, claro, por supuesto. Ya estamos haciendo. Ya con el hecho de estar compartiendo esta información, que por cierto yo no sabía, no sabía realmente cómo trabajabas. Me da mucho gusto conocerlo. Pues ya estamos haciendo una alianza. Por supuesto. Y es que todos estamos conectados, incluyendo a la naturaleza, y eso es algo que de entrada debemos comprender. Y creo que es súper importante también enseñarle esto a los niños, ¿no? Enseñarles que la naturaleza, como tú decías, no es ajena a nosotros, no es la naturaleza y el ser humano, sino que el ser humano es parte de esa naturaleza. O sea, ellos son la naturaleza, es lo mismo, o sea, tú te vas a morir. Naturaleza. Pero la naturaleza iba a seguir. El mundo se puede acabar, más bien el mundo no se puede acabar. Se van a acabar los humanos. Las condiciones para que nosotros vivamos aquí. Para que el ser humano viva, pero la naturaleza iba a seguir. Sí, yo siempre digo, al final somos naturaleza, todo es naturaleza, ¿no? Cuando un pajarito se muere, regresa a la tierra. Y lo que sus huesos, por ejemplo, que se vuelven calcio, se regresan a la naturaleza y es un nutriente para que nuestros alimentos se generen. Todo es circular, lo mismo con nosotros. Nuestras uñas se nos caen, se vuelven algo también para la naturaleza, el colágeno que requiere. Y bueno, por así decir, una de las 1000 cosas, ¿no? Pero me acordé de una canción de Café Tacuba. ¿Te gusta Café Tacuba? Sí, claro. La de, ¿cómo se llama? Pero no sé, pero el mundo gira. Flecha, flor, polen, flecha, abeja, oso, pez. No me acuerdo cómo se llama, pero... Sí. Pero a eso se refiere la canción, ¿no? Exactamente. Todo es así, todo es circular todo el tiempo. Tú perteneces a la tierra pertenece a ti y nosotros tenemos agua, tenemos oxígeno. O sea, si tú te das cuenta al final, oxígeno tenemos, agua tenemos, también la necesitas, se convierte en sangre, tu corazón bombea, ¿sabes? Ya si nos vamos a cuestiones espirituales, también dicen que a través de nuestros ojos entra el sol, que es el fuego que nos permite crear. Entonces, es como darnos cuenta que somos parte del todo y que el todo también vive a través de nosotros, ¿no? Y quizá este llamado de alianzas sostenibles para que ustedes reconozcan su naturaleza y que nos integremos y nos volvamos a identificar con ella y que junto con ella ahora sí que hagamos nuestra parte para que todos estemos bien. Así es. Oye, y bueno, ya me platicaste un poco de las estrategias, los enfoques que utilizas como para esta educación con niños, con adultos también, porque vas a las empresas y capacitas. Pero cuéntame un poquito sobre cómo le haces. Ya de por sí la educación es un reto hoy por hoy. Tú que eres maestra, yo que también lo sabemos. Es un reto. ¿Cómo le haces o sea, más bien me refiero a qué estrategias novedosas puedes incluir para que realmente haya un aprendizaje significativo dentro de las personas? Yo saco mucho a mis estudiantes. Si son estudiantes de universidad, empiezo mucho a retarlos acerca de las creencias que tienen, ¿no? Hasta donde, para empezar, es regresarles a ellos el poder de su vida, porque muchas veces no se dan cuenta que todos los días estamos eligiendo. Entonces empezamos a culpar por esto, ¿qué estás eligiendo?
¿Tú qué estás eligiendo? Desde que vas al súper, ¿qué estás eligiendo? Entonces es de alguna manera u otra decirle, acompañarlos a que ellos se den cuenta que su existencia es importante. Pero bueno, ¿qué estrategias utilizo? Design thinking, por ejemplo. Entonces, que ellos vean, ok, ¿qué te preocupa de tu colonia? Ay, no, pues es que en mi colonia hay mucha basura. Ok, juntos vamos a crear una estrategia para que, en particular, en algo que a ti te duele, no le duele al vecino, no te lo está diciendo la ONU, no te lo está diciendo tu maestra, ¿qué podemos hacer para eso? ¿Qué serías capaz de hacer? Y entonces, no sé qué tan familiarizada estés con Design Thinking, pero empezamos a analizar la situación. No mucho. Conocemos a los diferentes actores. Okay, ¿quiénes generan la basura? No, pues, y los mandas a que hagan como estudio de campo. Vean qué es lo que pasa. No, pues es que afuera hay una cancha de fútbol y entonces todos los días las personas van ahí. Ok, y entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esas situaciones? Ayudarlos a que ellos se den cuenta que pueden ser agentes, que son agentes de cambio a través de lo que hacen. En el caso, por ejemplo, de los niños, pues sí es más juego, es más gamificación, ver de qué manera juego contigo, que tú entiendas por qué una planta es igual a ti, en qué momento vas haciendo como similaritudes, por qué el niño es similar a ti. Y me encanta porque al final la que termina aprendiendo a veces soy yo, muchas veces. O sea, como cosas más vivenciales, ¿no? Es que al final tiene que ser algo que los lleve a que le den utilidad en la práctica. Hacer más que, se me fue la onda, hacer más que tener conocimiento, ¿no? O sea, hacer las cosas te da más conocimiento que leer o cosas, bueno, leer también. Nos vamos más hacia lo que son las habilidades blandas, el soft skills, ¿no? Porque al final, pues, ya lo vamos viendo. Toda la tecnología, lo que es la inteligencia artificial, poco a poco ¿quieres algo? Lo resuelves con el Google. Pero en cuestión de actitud, en cuestión de saber que tú eres capaz, en saber en tu amabilidad, en tu empatía con el otro, tú teniendo empatía, desarrollas la empatía en el niño, haces que él pueda en un momento generar un cambio porque siente dolor por el otro, por el árbol, por el pájaro, por el changuito, por lo que sea, ¿no? Por los corales, por ejemplo, ahorita. Y bueno, tenemos muchos jóvenes actualmente que están haciendo, viendo cómo generar corales y volverlos a reforestar, digamos, las barreras de coral, ¿no? Esas son algunas de las acciones. La mayoría es en el campo como tal. Claro, para que les quede más ahí, ¿no? Para que sea algo que realmente vivan. Y que de adultos, y que nos pasa con los maestros, que de adultos lo compartan y se vuelva como parte de su estilo de vida. Claro. Oye, pues ya casi estamos como terminando, ya no te voy a robar más tiempo. No, yo tampoco. Me gustaría preguntarte en específico si tienes alguna historia que recuerdes así que haya sido como relevante en este camino que llevas. Pues yo creo que son varias. Te contaba la de esta maestra que ella me platicó que durante su infancia, yo no me acuerdo de este comercial que sacaron, creo que de Ajax, en el que se hablaba de, pues ya me aventé un comercial, por cierto. No importa, no te preocupes. En el que se hablaba de un pelícano y que se metió al agua, pero que el agua estaba toda contaminada. Y después de que estuvimos con estas charlas y con estos talleres, ella abrió este grupo en el cual ya están a nivel nacional concursando. Ese fue uno. También otro que me impactó mucho y que me gustó, llegamos a un segundo lugar a nivel regional con otra plataforma que se llama Technovation, en el cual se lleva a las chicas de secundaria y preparatoria a que empiecen a cerrar ese grande gap que existe entre los hombres que llevan a cabo tecnologías o que programan y las mujeres, porque desafortunadamente ahí seguimos todavía las mujeres como que no nos desarrollamos en eso, y estuvimos haciéndoles un acompañamiento para que desarrollaran una aplicación en la cual pudieran cambiar residuos por alimentos, y lo empezaron a llevar a cabo en Cancún. Y bueno, ese por ejemplo es otro caso de éxito. Y bueno, pues en general otras escuelas que también ya tienen sus prácticas mucho más claras han implementado jardines verdes dentro de las mismas. Y bueno, eso es uno de algunas de las historias.
Qué bonito. Oye, ¿cómo pueden las empresas integrar esta educación sostenible dentro de sus operaciones, dentro de su cultura empresarial? Pues yo creo que al principio es ver qué es lo que está pasando con lo que te decías, hacer un estudio interno, ¿no? Conocer a tus colaboradores, hacer un clima laboral para empezar. Ese sería el paso fundamental. Detección de necesidades, en dónde están ellos, porque la sostenibilidad, como lo mencionamos, también tiene que ver con un desarrollo personal. Entonces, entender cuáles son sus necesidades económicas, emocionales y también de desarrollo, de capacitación. Entonces yo empezaría por ahí. Después, una vez que entendemos en dónde están nuestras fallas, empezar a generar estrategias alrededor del mismo para que ellos se sientan integrados en la empresa y no se sientan nada más como que son una persona más, sino que realmente se les valora y que son importantes. Y yo creo que al final eso es lo que necesitamos, Audrey, porque si nos damos cuenta, estamos viviendo un momento en el que hay mucha oferta de trabajo, pero la gente migra muchísimo, porque se dan cuenta que son un número más. La sostenibilidad te ayuda a que el colaborador se sienta integrado, se sienta valorado, se sienta útil y que sepa que va a crecer ahí mismo. Ok, muy importante entonces esto. Bueno, Ruth, regresamos a los mitos. Ya desmitificamos uno, que era que las acciones individuales no tienen impacto significativo. Sí, todas las acciones Por supuesto. individuales tienen un impacto y se puede permear a los demás esa acción que tú tienes, ¿no? Luego, la sostenibilidad requiere ser una materia en las escuelas. ¿Qué dices? Puede ser una materia como tal, pero es algo transversal también. O sea, no nada más como que, ay, les doy sostenibilidad y esto es, ¿no? Sino que realmente lo integren y lo vivan. Claro. Luego, la sostenibilidad es costosa y solo accesible para los ricos. Yo digo que no. No, Por supuesto que no. Hay algunas cosas que pudieran llegar a hacerlo, pero también es algo que nosotros podemos empezar en casa. Inclusive te puede generar ganancias. Si tú ya no quieres una ropita, ya no te gusta, le pones otro look y lo vendes. O sea, sin ponerle otro look, nada más la lavas bien y ya, ¿no? Puede ser, pero igual le pudiera ser, si a ti te gusta pintar, pues bueno, lo generas como un negocio alterno. O inclusive, o sea, a ver, separar la basura no cuesta. Al contrario, las latas las puedes vender. Algunas cosas las ¿no? puedes vender, sí, por supuesto. Digo, no vas a hacerte rico con ello, pero pues... Bueno, si pero te alcanza para una chela que tal vez era lo que estabas vendiendo, claro, ¿no? O sea, claro. no sé. Entonces, pues no, definitivamente yo diría que no tiene que ver con la clase social. Por supuesto que no. Yo considero que la sostenibilidad incluso te ayuda a ahorrar. Si tú te cuidas, si tú cuidas el espacio donde vives, tan solo lo vemos ahorita, árboles faltan. Si tuviéramos árboles, no estaremos gastando en aire acondicionado como ahorita. Entonces, sí. No, solamente que no lo estamos viendo a largo plazo. Ajá, y por ejemplo, regresando a la ropa, si no fuéramos tan consumistas, ¿no? Tampoco necesitaríamos. O te voy a decir una cosa y que yo siempre les digo a las personas. Si fueras al súper con la lista adecuada, no andarías comprando a lo loco. Claro. Y ser sostenible también tiene que ver con eso, porque yo pienso, antes de ir a la tienda, ¿realmente lo necesito? ¿O solamente es una cosa más que voy a estar pues pensando que hay para cuando venga fulanito, o cuando necesite tal cosa, o cuando algo? A mí me ha pasado, te comparto, ya tiene mucho que no, pero sí me llegó a pasar que iba a las ofertas y algo me gustaba, pero no me quedaba. Decía, no, pues ahora que baje de peso ya me va a quedar. O sea, ¿qué onda con eso? Sí. No, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, cuando venga fulanito, a mí cuando luego vienen mis papás, cuando me visite tal persona, y viene y ya ni siquiera esto o lo que sea. Entonces, no. Sí. Bueno, Ruth, pues te agradezco muchísimo que hayas venido. Ya para cerrar ahora sí el programa, me gustaría que nos dejes un reto. Cada semana tenemos un reto aquí en este programa de las 1001 netas y me gustaría que tengamos un reto para esta semana, pero que tú nos digas qué hacer. Claro, yo creo que el primer reto, si me pones aquí me pongo muchísimos, pero el primer reto sería que observemos cuánta basura estamos generando. Si vamos al súper, que antes de comprar, ok, me voy a comprar tal producto, ¿de dónde está viniendo? ¿Esto que estoy comprando es reciclable o no? Hay una cuestión que se llama economía circular. Uh-huh. La economía circular es que el desperdicio, el residuo, tenga otra vida. Uh-huh. Puede ser integrado a algo más. Entonces, lo que yo estoy comprando va a ser integrado dentro del sistema nuevamente, el sistema productivo, o se va a ir directamente a la basura. Y que tú observes cuánta basura generas todas las semanas. Ok. Esa sería
como... Que eso vuelve a ser la conciencia. Que platicábamos antes de empezar a grabar, que la conciencia, o ya no me acuerdo si ya grabando, Sí. la conciencia, sembrar esa semilla de conciencia es bien importante porque ya luego las cosas no las haces igual, ¿no? Por supuesto. Ya te dices, ¡ay! Sí, ya te duele hacerlo, Ajá. ¿no? Ya A lo ya mejor dudas. lo haces, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y de repente ya te das cuenta que ya no lo haces esas 5 veces, sino lo haces 2, ¿no? Ajá. O sea, no te estoy diciendo no lo hagas, solamente date cuenta que tal vez te sigues comprando eso que viene en plástico, pero asegúrate de que llegue al espacio, porque del reciclaje solamente llega el 10% de los residuos a los espacios de reciclaje. De ese total. Órale, ¿por qué? Pues porque la gente no lo hace llegar a... Ah, ya entendí. No, creí que O sea, decías que lo digamos, que ya llevaron a no, reciclar. no. Ok, O de sea, lo de que la es basura reciclable. total, que es No manches, solamente el 10 10%. o incluso menos, Audrey. Qué fuerte. Y es por esta idea de que, ay, si todo lo juntan al final, a mí me lo han dicho muchísimo. Yo sí separo la basura en mi casa y sí me han llegado, por ejemplo, las señoras que luego limpian la casa y les digo, me dicen eso, ¿no? Es que la basura lo mezcla. Y aquí voy a aventarme otro comercialito. Digamos que lo hiciera, pero hay gente que vive en los basureros. Y si tú estás mandando esa basura toda mezclada, va a haber una persona que igual y se enferma o se corta porque la basura está mezclada, y esa persona que va a separar ese residuo para vivir va a terminar en el hospital. Y aquí es donde está la transversalidad de los 3 pilares, lo social, medioambiental y económico. Esa persona va a llegar, se va a cortar y va a terminar en el hospital público, donde están tus impuestos, mis impuestos y los de todos. Y en lugar de que se invierta en tener mejor infraestructura, vamos a estar invirtiendo en sanar a alguien o en integrar áreas que podrían estar siendo resueltas desde antes. Ok, pues ya saben. No la mezclen. Al final piensen en los demás. Sobre todo piensen en el planeta. Piensen Al en su pensar en hogar. el planeta, piensas en ti mismo, en tu familia y en los demás, por consiguiente, ¿no? Correcto. Bueno, Sí. pues entonces ya saben, reto de la semana, ser conscientes de la basura que generamos, de cuando vayamos al súper pensar si eso que estamos comprando, si realmente nos ayuda a que esta economía circular se logre. Correcto. Y ahora entiendo por qué siempre traes esas blusas típicas. Sí, me gusta contribuir. Ay, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas No sé si quieras dar algún otro mensaje a la audiencia. No, pues nada más agradecer su mirada sostenible, que piensen que cuando ustedes se aman a ustedes, cuidan al planeta también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.